Ok, listo. Ahora sí, ya está grabando. Bueno, pues como les decía, me urgía verlas para pues ver, ¿no? Lo de las actividades, cómo van em, y acordar pues todos los ajustes que sean necesarios. Las sesiones quedaron hasta el 13 de diciembre, si no me equivoco. Si tienen algún dato relevante con las fechas o que no coincida con lo que les estoy diciendo, por favor, háganmelo saber para pues llegar a acuerdos en el que todos estemos, ¿no? Si son las clases hasta el 13 de diciembre, eso significa que tenemos toda esta semana y 2 semanas más, así que nos veríamos también el 1 de diciembre y el 8 de diciembre para que el 13 pues sea el último día de entregar actividades y yo les dé calificaciones el 15 de diciembre y tengamos tiempo en caso de que faltara algo o que hubiera cualquier situación con las actividades. Por favor, si ven que están atrasadas, que no van a poder terminar, que algo extraño está pasando con el número de actividades y demás, por favor, háganmelo saber. Yo había quedado que para hoy les iba a entregar un cuadro que estoy haciendo, donde estoy descargando todas las evaluaciones de sus actividades, una tabla en Excel concentrado donde están todas las actividades que estoy revisando de manera individual, ¿no? Para que coincidan con lo que hay en Classroom y con lo que ustedes han entregado. No lo terminé, discúlpenme, ahorita les voy a contar qué es lo que sucedió y bueno, se los voy a hacer llegar esta semana. Y lo que les pediría sería que ustedes corroboraran que yo bajé bien las calificaciones, que sí sea la calificación que tienen y que correspondan a las actividades. Si ustedes ya realizaron todas las actividades y yo no les he puesto, o al contrario, no las han realizado todas y yo ya les puse calificación, etcétera. Nada más como para corroborar que estemos todos en sintonía y que la calificación que les dé el 15 de diciembre sea la correcta y la correspondiente. Por ahí una de sus compañeras me comentaba que ya había terminado todas las actividades, pero que faltaban, que no coincidían con la misma, con el mismo número de actividades de la plataforma de Moodle y Classroom. En teoría son el mismo número de actividades, así que si alguien más está en esa situación, por favor, mándenme un mensajito o coméntenlo ahora si quisieran para que yo ajuste eso y que arregle eso. Sí, Ale, te escuchamos. Gracias, maestra. A mí también me pasó eso. Bueno, o sea, como que en algún momento mi cerebro colapsó y no entendía muy bien. Pero según yo, algunas actividades quedan vacías porque es el Padlet, ¿no? Entonces eso no lo mandamos. De hecho, me equivoqué mandando el ensayo y ya cuando entendí porque fue Claudia la que me explicó y bueno, ya volví a subir el ensayo, pero después intenté ayudar a Patti, que tenía esta duda también, y le dije que pues un par quedaban vacías. No sé si lo entendí bien, pero creo que sí, ¿no? Sí, los Padlets no tenían, tenían ahí una situación. Eso es justamente lo que quiero corroborar, ¿no? Porque se suponía que todas las actividades, bueno, tiene que ser el mismo número de actividades, pero no todas necesariamente están en Moodle, por eso habíamos decidido también cargar en Classroom. Entonces, para afinar todo eso, antes del fin de semestre, o bueno, antes de la última sesión, le voy a hacer esta tabla, ¿no? De Excel, este concentrado, y se los haré llegar, les digo, en estos días, para que ustedes puedan corroborar que estén todas sus actividades.
y no tengamos ningún problema. Entonces sí, debe ser, o más bien es esa la situación con las actividades. Si ya hicieron todo lo que está en Classroom, ya pues no tendrían que tener ningún problema, no les tendría que faltar nada, aunque en Moodle no todas las actividades estuvieran. Denme un segundo. Ya, esta cosa me está pidiendo de comer. Y bueno, pues les pido una disculpa por la sesión pasada, bueno, la antepasada que teníamos que vernos y no nos pudimos ver. Sobreestimé la calidad del internet de un lugar en el que estaba. Fui a un país africano que tiene muy poca infraestructura, se llama Malawi. Ahí vive mi hermano desde hace unos años y pues bueno, pudimos ir o pude ir ahora a visitarlo. Fue en estas fechas porque bueno, pues era lo más ajustado a nuestro presupuesto. Y pues fue muy complicado, ¿no? Ahí les estaré contando un poco. Voy llegando hoy a México. Mi cara está un poco demacrada. Fue un viaje larguísimo. Eso de ir a África está muy complicado. Y bueno, pues asumí que habría buena conexión a internet, pero no es el caso. Y pues bueno, ¿no? No pude conectarme a esa sesión, entonces les pido una disculpa por esas malas previsiones que hice, pero pues ya ando por acá, ya cualquier cosa en las actividades he estado calificando, de todas formas sí estuve revisando sus trabajos y si les faltara alguna actividad, no de la última unidad, sino de la uno 2 y 3 de evaluar, por favor, mándenme un mensaje, porque hay unas actividades que yo juro que ya había revisado y que a la hora de ver, pues no estaban calificadas. No sé si fue en los cambios de esta cosa que pasó con la plataforma o si fui yo que pues a lo mejor sí revisé su actividad pero no puse la calificación. Entonces, bueno, si hubiera alguna situación de esas, por favor háganmelo saber para que no tengamos ningún inconveniente con las actividades. Em, entonces, bueno, era lo del concentrado que se los hago llegar esta semana, por favor. La cantidad de actividades que son tienen que ser las mismas que en una y otra plataforma tienen que coincidir, aunque no las cargas sean las mismas, ¿no? Por eso les decía que habíamos quedado de lo de Classroom. Y eh, las clases, o bueno, el ajuste de calendario va a ser hasta el 13 de diciembre, por lo que tendremos todavía sesiones las dos próximas semanas. Y me parece que es todo. Ahora, si les faltara realizar alguna actividad o el tiempo no les diera para poder entregarlas, háganmelo saber. La idea es que ustedes puedan ir terminando las asignaturas pues lo más en tiempo y forma. En caso de que no les diera la vida de verdad, inscríbanse al extraordinario. Voy a trabajar para el extraordinario de esta asignatura con la misma programa que llevé con ustedes. Por favor, también les quiero pedir que vayan pensando, ¿no? En todos los ajustes que se podrían hacer a las actividades y a la modalidad de trabajo para pues que ustedes me hagan una retro al final del semestre. Les voy a pasar un enlace y me gustaría muchísimo, me interesa muchísimo su opinión para pues mejorar, ¿no? Les decía en un inicio, pues bueno, esta es la primera vez que hago este programa, que se hace este cambio. Y pues hubo accidentes varios como lo de la entrega, las plataformas, etcétera. Entonces, bueno, son cosas que sus observaciones me ayudarán muchísimo y pues les harán el camino un poco más fácil a los compañeros que se inscriban conmigo los próximos semestres. El próximo semestre
si deciden inscribir la materia conmigo, porque hay otros profesores. La idea va a ser trabajar con las mismas actividades que están puestas en la plataforma, pero en un orden diferente, ¿no? Para que les dé tiempo de hacer su intervención de mejor manera. Entonces, pues bueno, me serviría muchísimo que de una vez, si tienen alguna retro, me la pudieran hacer llegar. Les voy a hacer llegar también esta semana el enlace en un, ¿cómo se llaman estas cosas? Form o Google Form o no sé, una encuestita en la que les haré algunas preguntas esperando sus observaciones y sus comentarios para justamente que el próximo semestre sea menos accidentado y podamos tener o ustedes puedan hacer una intervención un poquito más larga, ¿no? Porque los semestres pasados pues solamente disponen más o menos de 2 meses, lo que es muy poquito. Y pues la idea es que puedan trabajar ustedes un poco más con la comunidad y hacer una intervención un poco más real y que no solo sea el ejercicio tan extraño que de repente pudiera ser. Entonces, bueno, eso es lo que me urgía hablar con ustedes, ¿no? Por supuesto que sí, Alonso, reprobadísimos si comentan algo que a mí no me guste. Pues no, la idea es justamente que todas las cosas que yo no haya, que no vea, sí ya lo vamos a sacar, Mitzi. Ya es demasiada insolencia la de este muchacho. La idea es justamente, ¿no? Que veamos o que a mí me ayuden a ver pues todas las cosas que yo no logro o no logré ver y para eso, pues en ese sentido, la mejora. Ahora, ¿no? Una cosa es comentarios de no positivos y otra cosa es, pues, cosas malvadas. Ahí sí los reprueba Alonso. Pero si son comentarios para mejorar y críticos en el mejor sentido, los recibiré con gusto y pues con mucha, al contrario, ¿no? Esperando justamente ese tipo de observaciones. Algo que tenemos que aprender todos en la vida, pero sobre todo en la pedagogía, es a recibir justamente esa retroalimentación que no siempre es favorable a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no, pues no hay posibilidad de mejora. Sobre todo en cuestiones con trabajo con otras personas y ahora ustedes que van a hacer una intervención, tenemos que ser muy sensibles ante pues todo lo que nosotros no estamos alcanzando a ver. El trabajo comunitario es fundamental que aprendamos a escuchar, ¿no? También aprender a decir. Entonces, todo lo que ustedes tengan sobre el material, por ejemplo, los contenidos que elegí para este semestre, pues bueno, si fueron muchos, si fue poco, si se abordó con la profundidad que ustedes hubieran esperado o no, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No, no, no hay que ser malvados, es parte de esto, algo también de la pedagogía. Nunca, o bueno, no es nunca, muy poco de nuestro trabajo lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? Y sobre todo cuando trabajamos en estas áreas de intervención o trabajo con comunidades o desarrollo, es muy lento el proceso y pocas veces nosotros vamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con el futuro, ¿no? Y algo que tenemos que comprender de la pedagogía es justamente que no trabajamos ni con objetos ni solamente cuestiones utilitarias e inmediatas. La mayor parte de nuestro trabajo tiene que ver con la formación de personas que no vamos a ver en el momento. Entonces, en ese sentido, pues siempre estamos trabajando con el futuro y es algo que tenemos, ¿no? Que tolerar cuánta maldad tienen en sus corazones, oigan. No voy a poner, bueno, depende, es qué significa eso de más trabajo, pero no, hay que ir pensando en la construcción de mejores posibilidades y futuros para los que vienen atrás de nosotros. Y eso es parte de lo comunitario.
Yo cuando estaba estudiando sociología, hicimos nuestra práctica de campo en una comunidad en Puebla que se llama Tlatlahuiquitepec y justamente trabajamos con campesinos y silvicultores que nos explicaban pues lo que es sembrar árboles, ¿no? Y nos decía un señor, yo no voy a ver los árboles que estoy sembrando yo ahorita, pero es lo que mis nietos van a tener para poder seguir viviendo en el bosque y en el campo. Y muy parecido es lo que hacemos nosotros en educación, ¿no? Estas cosas, esta retroalimentación que ustedes van a hacer, pues a ustedes ya no les va a tocar el beneficio inmediato, pero sí, ¿no? La construcción de una licenciatura más fuerte, de una mejor enseñanza, y eso pues tiene que ver también con la formación que ustedes están recibiendo en este momento. Algo que ahora justamente platicaba con mi hermano trabaja para la ONU y pues vive en Malawi. Les digo, es un país con muy poca infraestructura, es de los países con mayor retraso de desarrollo en términos industriales, que aquí también pues es muy complicado eso del desarrollo, ¿no? O el atraso, o bueno, estas métricas que ahora existen. Y parte del problema o parte de lo que sucede con estas comunidades justamente tiene que ver con la visión de los proyectos, ¿no? El por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, la educación en México está sumamente condicionada a lo punitivo de las calificaciones, ¿no? Hago esto para tener una buena calificación y no para aprender. Y el fin de esto tendría que ser formarnos como, en este caso ustedes como pedagogas, como pedagogos, claro, completamente el credencialismo, ¿no? Que justamente es parte de lo que hemos visto este semestre, que tiene que ver con la cuestión de la ideología, de la movilidad social, y algo que tendríamos que nosotros, y nosotras desde como estudiantes, pero también en el ejercicio de nuestra labor, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve esto? Si nosotros no tenemos claro el por qué estamos haciendo las cosas, pues claro que nos vamos a ir por estos otros incentivos, ¿no? Y no es que la evaluación o la calificación que nos den no sea importante, pero la calificación nos tendría que dar otra información y no una cuestión en términos de valor o en términos de prestigio. No sé si ustedes en la licenciatura lleven alguna asignatura pensada solamente para analizar la cuestión de la evaluación. ¿Llevan algo? ¿En qué materias revisan cuestiones sobre la evaluación? Como tal aún no, maestra. Bueno, según yo. ¿Saben si lo van a llevar? ¿Saben si van a llevar algún seminario, alguna asignatura que pienses la evaluación? Pero sí lo hemos visto y lo hemos atendido en las materias de didáctica. Ahí hablan bastante de Didáctica. la evaluativa, etcétera. Sí, sí, y Ok. se vio en el tercer semestre, pero sobre todo en el cuarto semestre, que de hecho realizamos una secuencia didáctica y en las lecturas se abordaba bastante como los diferentes tipos de evaluación, que no solamente debía ser la formación, perdón, la evaluación formativa, sino que había otras formas de evaluación. Claro, sí, bien. Em, Justamente, ¿no? Parte de la evaluación, que claro, en didáctica es algo lógico o importante que vieran en esas asignaturas, tiene que ver con qué es eso de la evaluación y que entender que es un proceso y que a la hora de otorgar la calificación solamente es la mitad del proceso. Cuando nosotros damos una calificación en teoría, ¿no? En México no pasa, pero en teoría lo que yo estaría haciendo es decir, por ejemplo, ¿no? Alejandrina, sacaste 6. No es que ella valga 6 o que sus conocimientos valen 6 o 6 en cuanto a qué, ¿no? ¿Qué es eso de que valga 6? Nosotros porque tenemos una métrica del 0 al 10. Pero por ejemplo 5, ya abajo de 5, pues casi es lo mismo porque es reprobado, ¿no? No vale. Y lo que nos tendría que estar dando esa información, bueno, es qué tanto aprendí en la asignatura, qué tanto mejoré en los procesos. Y por eso, justamente, hay muchas cuestiones a evaluar y muchas formas de evaluar.
Cuando nosotros condicionamos la educación a una calificación, a una nota final y consideramos que esa calificación es el todo, pues vamos a perder de perspectiva muchísimas otras cosas. Y la idea, o para lo que la evaluación estaba pensada, claro, esto también, una cosa es el sustento pedagógico y otra cosa es la realidad en términos de mercado laboral y la relación con la educación. Por eso estas cosas tan condicionantes. Pero la idea es que ustedes, nosotros como docentes, ¿no? Por eso justamente a mí me servirían muchísimo sus comentarios sobre lo que no estuvo bien, ¿no? Lo que estuvo bien, pues ya está bien. ¿Qué hay que mejorar? Y mejorar no en términos meramente mercantiles o meramente en un sentido de producción, sino para darle sentido justamente a lo que estamos haciendo. Entonces, la evaluación tendría que, o se supondría que es un proceso y que cuando damos una calificación, en este caso, pues es, sí, a lo mejor parte avanzada del proceso, pero no es el final, ¿no? Lo que tendríamos que hacer después de eso es tomar decisiones. Bueno, esta calificación que me está diciendo, qué es lo que se está evaluando, qué es lo que se está considerando. A partir de esto, ¿yo qué hago? Porque a lo mejor yo les digo, bueno, o a lo mejor en vez de que saque 6, Alejandrina saca 10. Entonces, una cosa es que saque 10 y otra cosa es que domine el tema en desarrollo comunitario, ¿no? Otra cosa es que pues haya entregado todos los trabajos en tiempo y forma, pero a lo mejor no aprendió nada porque estaba con la cabeza en otro sentido o hizo trampa o vaya, posibilidades hay muchísimas. Entonces, en ese sentido, hay que ver la calificación numérica no como nunca una calificación a nuestra persona, siempre es a nuestro trabajo en la asignatura o lo que se esté evaluando, en este caso la asignatura, y la otra para justamente ver, bueno, qué es lo que falta, ¿no? 6 en cuanto a qué, 10 en cuanto a qué. 10 es que es perfección, que entendí todo perfectamente, que hice bien la chamba, qué es lo que se está evaluando. Entonces, con eso en mente, hay que ir pensando, o les invito a que vayan pensando justamente qué es lo que se espera de una intervención, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros desde la pedagogía podemos ver y alcanzamos a tener para ver justamente el logro de nuestro trabajo? Porque yo, por ejemplo, todo lo que yo estoy aquí aportando en su formación, pues yo no lo voy a ver inmediatamente, ¿no? Yo puedo ver, pues, si van comprendiendo los conceptos con los que vamos trabajando, que también han internalizado la teoría, que si han cambiado su perspectiva sobre lo que es la pedagogía social, etcétera. Pero yo no voy a ver si ustedes, ¿no? Toman, por ejemplo, la decisión de irse por el lado de la pedagogía social o si deciden hacer, no sé, su servicio social y con eso titularse y lo hacen una cuestión de intervención. Yo no voy a ver eso en ustedes, ¿no? Y menos en la comunidad en la que ustedes trabajaran, por ejemplo. Es algo que por las condiciones de la asignatura, por las condiciones de la modalidad, la relación, ¿no? A la mayoría de mis estudiantes, pues yo los veo a lo mucho un año, sobre todo pues en la UNAM, ¿no? Que con muchos puedo trabajar un año, pero muchos otros no los vuelvo a ver después del semestre. Muchos otros se inscriben y nunca se presentan, ¿no? O entregan las actividades, pero no vienen a las sesiones, etcétera. La relación es complicada y eso hace que muchas veces nuestro sentido de lo que hacemos en la docencia pues se vuelva muy ambiguo, muy abstracto, ¿no? De repente, cuando trabajamos con ciertos contenidos o con ciertas poblaciones, es muy inmediato. Si le estamos enseñando a leer a niños que no saben leer, pues vamos a ver, ¿no? Prácticamente inmediato si está aprendiendo o no está aprendiendo. Pero no vamos a saber si fueron buenos lectores, si fue algo que disfrutaron, si logramos hacer que entendieran el propósito de la lectoescritura.
vamos a ver la parte técnica, ¿no? La parte mecánica de lo que es aprender el trazo de las letras, la vocalización, el reconocimiento visual, etcétera, pero no todo la profundidad que implica enseñarle a una persona a leer y escribir. Por ahí dicen que Borges, ¿no? Le agradecía a su maestra de primaria, justamente. Borges fue un gran escritor argentino y le agradecía siempre a su maestra de primaria porque fue la que le enseñó a leer y a escribir. Y para él, pues ahí había empezado su profesión y lo que sería de él como escritor. Y pues bueno, esa mujer jamás lo hizo pensando en que estaba, o a lo mejor sí, ¿no? Ahí ya habría que ver qué decía la maestra, que estaba formando uno de los grandes escritores argentinos. En ese sentido, es que siempre trabajamos con el futuro en términos de educación, ¿no? En ese sentido, abran su corazón a los compañeros que vienen y en vez de ser malvados, ¿no? Que trabajen más, no, pues bueno, que trabajen a lo mejor menos, pero más con mayor profundidad, ¿no? A lo mejor no, pues son demasiadas actividades, mejor una muchísimo más complicada o una que se vaya vinculando con las demás, no sé, ¿no? En ese sentido, pues ustedes ya tienen ciertas bases, ¿no? Todavía les falta, por supuesto, todavía siguen en el proceso de aprendizaje, siguen en el proceso de formación, pero todos estamos en eso, y más si nos dedicamos a este tipo de actividades, a este tipo de, pues de, sí, ¿no? De la vida académica, en mi caso particular, la vida escolar, en el caso de muchos de ustedes, o lo que vayan a elegir, pero también en nuestras vidas como personas. Em, por ahí hay bueno, hay varios teóricos que lo trabajan. Yo últimamente lo he estado trabajando con Freire y con un señor que se llama Simondón, que justamente el sujeto no está terminado nunca, ¿no? Esta idea muy moderna de que, pues bueno, llegamos a un punto en el que ya estamos completos y a partir de eso hacemos nuestra vida, pues es una idea que hoy pondríamos en duda, ¿no? Esto de que pues nacemos ya con cierta blanquitos, ¿no? En tabla rasa, sin información y que vamos complementándola y que en la adultez pues ya tenemos todo bien claro, pues, pues no, ojalá, ¿verdad? ¿No? Eh, Muy probablemente no conozco a Octavi Fulat. Ale, lo voy a buscar para conocerle y su obra. Pero sí, ¿no? O sea, vaya, no es una idea nueva esto que estoy diciendo, y estos autores no son los únicos que lo trabajan. Yo ahorita lo estoy trabajando con ellos. Pero justo es esta parte también ahora que está muy, muy potente del ¿cómo es la educación para adultos? Androgagia, androgía, algo así. Ahora se ha puesto muy, eh, pues sí, ¿no? Muy, sí, andragogía es la educación para los adultos. Y ahora en esta locura de la educación continua y el aprender a aprender y estas cosas, pues se pone muchísimo más en boga que somos seres incompletos, ¿no? Que no importa la edad, doy clases en un instituto, una de mis estudiantes tiene 85 años y pues ahí me conmueve muchísimo que no solo sigue inscribiéndose a cursos, sino que la motivan a seguir haciéndose preguntas y a seguir pensándose, ¿no? En el contexto actual en el que pues no tiene nada que ver con sus años de juventud o con sus años de trabajo. Ella fue maestra normalista toda su vida, sino que pues bueno, hoy como mujer mayor, ¿qué papel juega dentro de la sociedad? Es algo que, es que nunca había tenido 85 años, es la primera vez que tiene 85 años y se está descubriendo como una mujer de 85 años en el contexto contemporáneo. Y eso, pues a mí me conmueve muchísimo, pero es algo con lo que tendríamos que tener muchísima más claridad y muchísima más calma y también paciencia en ese sentido, de que, bueno, pues estamos constantemente transformándonos y aprendiéndonos. Em, Estoy aquí buscando al autor que nos recomendó
Ale. Ah, mira, filosofía de la educación es lo que trabaja este muchachón sacerdote. Gracias por la referencia, lo voy a buscar les digo, para revisarlo. Y justamente este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues es imposible que todos hayamos leído todo y que lo sepamos todo, pero sí tener, pues al menos claridad en las bases, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, bueno, es lo que estoy, es lo que estoy viendo en Wikipedia y lo primero que puse me salió que es sacerdote. Una tarea provisional, exactamente, ¿no? Eso es justamente lo que tendría que ser la educación. Les digo que Freire lo trabaja ahora con la nueva escuela mexicana, que justamente retomaron muchísimo a Freire, pues bueno, Freire se ha vuelto a poner en el contexto mexicano, porque también colegas brasileños me dicen que ahora está siendo retomado con muchísima más fuerza. Freire en Brasil siempre ha estado fuerte, pero ahora otra vez activa y modernamente lo están retomando, precisamente por la situación en la que estamos, que a mí me parece una problemática bastante fuerte. El nivel educativo, ¿no? Esto que le llaman la calidad y la función de la educación, ¿no? ¿Por qué nos estamos educando? ¿Por qué nos estamos escolarizando? ¿Por qué pujar y seguir diciendo que la escuela y la educación es lo que transforma los países, es lo que hace que, pues sí, nos integremos a una sociedad y tararara, toda esta cosa, esta lógica de ir avanzando, como si la vida una fuera lineal, además, como si los procesos fueran simplemente lineales, ¿no? Y como si y como si la educación siempre nos brindara herramientas para transformarnos en el mejor sentido. Em, Justamente, pues en parte de esta reflexión que tendríamos que estar haciendo es, bueno, ¿por qué revisamos los contenidos que revisamos, ¿no? Parte de la evaluación que a mí me interesaría que hicieran de este laboratorio es, bueno, ¿por qué estamos revisando estos temas? ¿Es pertinente que revisemos estas cuestiones de movilidad social? ¿Es, es, me- les aportó algo en un sentido crítico hacia la pedagogía y hacia ustedes, ¿no? Como seres que estudian pedagogía, que la van a ejercer como una profesión, o bueno, en el mejor de los casos, eso es lo que esperamos nosotros como profes, bueno, pues que ustedes ejerzan esto y que lo apliquen de forma crítica y reflexiva. Y entonces, para eso hay que preguntarnos, ¿por qué me están dando estos contenidos? ¿Por qué estamos revisando estos temas? ¿No? ¿Por qué tiene sentido revisar a los autores a los que estamos revisando o no? Ya no, más allá de un sentido utilitario, en un sentido justamente de la posibilidad de la transformación y de la formación, no nada más como profesionales, sino bueno, también como personas que pues tendremos un lugar en el mundo y como docentes o como profesionales de la pedagogía, pues una forma muy política de estar presentes en el mundo. Entonces, bueno, pues parte de lo que me urgía hablar con ustedes era pues esto, ¿no? Ir aclarando estas cosas, ir aclarando estas situaciones en cuanto a la asignatura, en cuanto justamente el propósito de los temas que se están revisando y la forma en la que se están llevando a cabo, porque pues justamente desde la didáctica hay que pensar no nada más en qué contenidos vamos a dar, sino por qué y cómo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy un poco angustiada o estaba un poco angustiada por pues el ajuste de la plataforma, porque si las actividades eran compatibles con ustedes como estudiantes y con pues las necesidades que ustedes van generando, ¿no? Parte de lo que yo he estado intentando hacer es integrar uso de otras plataformas, uso de otro tipo de contenidos. Por ahí me preguntaban, no me acuerdo quién, del uso para el videoensayo de videos y de películas y demás, por supuesto, ¿no? Parte de la idea de esto es darle un nuevo peso a los contenidos audiovisuales. Venimos de una tradición en la que solo la lectoescritura es válida y hoy no es cierto, ¿no? Hoy la cantidad de contenido, genial, sí,
iba a decir que eras tú, Ale, pero dije, no, qué pena que no sale. Sí, por supuesto, usen todo el material que necesiten, que puedan, de lo que querían, porque pues justamente, ¿no? El peso que tiene hoy lo audiovisual es completamente distinto. Bueno, en esa lógica he tratado de que haya actividades en ese otro sentido, el videoensayo, el podcast particularmente, pero pues también integrar Padlet, hacer infografías y demás, porque hoy el material y los contenidos, ¿no? Hoy en este mundo de la posverdad, es fundamental que repasemos qué estamos revisando, cómo lo estamos compartiendo. Y algo que hoy sucede, que antes pues pasaba de otras formas, es lo sintética que es la información, ¿no? Un meme, por ejemplo, es una cosa que da información brutal sobre una comunidad, sobre una generación, sobre una sociedad. Que yo siempre pienso, bueno, es que si hay un meme de esto, de cosas que yo pensaba que solo me pasaban a mí, y hay un meme, es que nos pasa a muchísimas personas. A mí eso me da cierto alivio en ciertas situaciones, en otras veces digo, no, hombre, ¿por qué nos pasa esto a tantas personas, no? Es algo que que no deberíamos de compartir y estamos compartiendo. En ese sentido, ¿no? Pues la idea justamente o parte de lo que yo intento proponer con estas actividades es eso. Una, que, pues, bueno, sean actividades o hayan sido actividades o estén siendo actividades que tengan que ver más con las modalidades tecnológicas actuales y con la manera en la que trabajamos con la información. Tenemos que ser súper críticos con lo que consultamos, con lo que revisamos. Hay textos muy malos, hay libros que son una porquería de lo peor. Hay otros contenidos en TikTok, en Instagram, en otras redes que son sumamente valiosos, sumamente importantes y que nos aportan muchísimo, ¿no? Que además es información muy sintética y en ese sentido, pues bueno, ya no estamos en la época de tirar choros larguisísimos, de hacer ensayos eternos, ¿no? Sino, bueno, pues que tengamos muchísima más claridad, porque vivimos en unos tiempos rarísimos y el tiempo es una cosa muchísimo más acelerada, ¿no? En términos físicos, pues el tiempo siempre es el tiempo, pero en términos sociales, ¿no? En términos sociales el tiempo está haciendo una cosa completamente, de repente desquiciante, en la que, pues justamente esto de la inmediatez, esta cosa, ¿no? De la posibilidad de la distancia, yo que trabajo a distancia, bueno, ahora dije, pues, qué tan complicado puede ser. En todos lados hay internet, no pasa nada y pues cuál, ¿no? Claro que pasaron cosas, claro que esos tiempos pues no se ajustan de la misma manera, además del cambio de horarios y demás. En este caso, pues bueno, a mí me jugó chuequísimo las condiciones y la infraestructura, ¿no? Que es algo que pues desafortunadamente sigue pasando, no solamente pues, en este caso, en este país, en Malawi, sino pues muchas veces en nuestra propia realidad, en nuestro propio contexto mexicano, el acceso que tenemos sigue siendo limitado, sigue siendo complicado, sigue siendo muy caro. Dependemos de muchísimas otras cosas en términos materiales, ¿no? Que haya una buena instalación eléctrica, que haya señal, que haya una compañía de internet, que el internet soporte la subida y bajada de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues son cosas que se van, ¿no? Que se van aumentando lejos de lo que se pensaba o lo que se nos dice que pues iba a mejorar nuestra vida, que íbamos a trabajar menos, que íbamos a poder hacer muchísimas otras cosas, pues de repente la realidad nos demuestra que no es cierto, ¿no? Que hay otra materialidad que sigue imponiéndose y que sigue marcando la pauta en lo que podemos hacer. Y en ese sentido, ¿no? Esto tiene que ver justamente con las oportunidades reales. Una cosa son las oportunidades potenciales, las oportunidades que pues existen como oportunidades y la otra es que yo tenga acceso a esas oportunidades, que yo tenga los recursos para acceder a esas otras formas, a esas otras posibilidades y muchas veces es ahí donde nosotros estamos realmente pues condenados y encadenados, ¿no?
Ahora que pues tuve la posibilidad de estar por allá, pues sigo, les digo, apenas llegué hoy a México a las 3 de la mañana y luego con la cosa de los bloqueos, porque pues, llegué a la Ciudad de México y me vine a Jalapa y pues toda la cosa de los bloqueos que iba a haber o que hubo hoy, pues bueno, tenía ahí, pues fueron una serie de eventos que medio desafortunados, afortunadamente no me fue tan mal, pero justamente todavía estoy ahí haciendo conciencia de todo lo que, del contraste cultural que viví y de nuestro lugar en el mundo como lo que hoy se le llama el sur global, ¿no? Hablando justamente de toda esta cuestión que es el tema último que se revisa en esta unidad que tiene que ver con la globalización y pues con este tipo de proyectos y organizaciones, ¿no? Mi hermano y yo pues nos queremos mucho, pero tenemos muchas, pues ahí encuentros o diferentes puntos de vista en justamente lo que es el desarrollo y el rol que juegan estas instituciones como la ONU, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como Amnistía Internacional, esta cosa de los niños y los derechos humanos y un chorro de asociaciones internacionales que, bueno, pujan en teoría por mejorar las condiciones de vida de las personas y claro, no, no fui cerca de diamantes en Malawi, no hay minas, hay tabaco, mucho tabaco, pero no, no de consumo interno, sino de consumo externo. O bueno, según yo no hay minas de diamantes en Malawi, igual si hay, y yo aquí estoy diciendo mentiras. Según yo no, es un país muy chiquito, no tiene salidas al mar depende completamente económicamente de los países alrededor de Estados Unidos y de China ahora, ¿no? China es el nuevo gigante al que tenemos que echarle el ojo, porque así como Occidente pues fue imponiendo ciertas formas de comercio, ciertas formas de pensamiento, de ideología, de relaciones internacionales, incluso hacia el interior de muchos de los países, pues bueno, ahora China está convirtiéndose en ese otro gran personaje en la geopolítica. Que vaya, más allá de que nos caigan mejor unos que otros y estemos más alineados con unos proyectos que con otros, pues hay que ser críticos con cómo está sucediendo eso y qué lugar jugamos nosotros, ¿no? En el sentido de mexicanos, en esta cosa que se llama el sur global, que ahora pues divide, ¿no? El norte global y el sur global, porque no tiene que ver con una cuestión de geografía en términos físicos, sino políticos, ¿no? Ese sur, pues nosotros no pertenecemos al sur, o eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela, nosotros somos parte del norte, pues sí, geográficamente, pero en cuestiones de vida, de desarrollo, estamos completamente en el sur. Y ese sur, pues es un sur que se maltrata mucho entre nosotros, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo la cantidad de visas y papeles y trámites que tuve que, pues, hacer para llegar, ¿no? Solamente de paso, pues, tuve que sacar una visa para Malawi, una visa para Etiopía que hice escala, una para Kenia que hice escala, y solo, vaya, es que es porque no hay vuelos directos a Malawi, no desde México porque pues, ni siquiera hay representación de mexicanos en Malawi, porque los mexicanos, los latinoamericanos en general, no figuramos en África. Para nosotros, pues es algo muy parecido a África, al menos en la forma en la que se nos educa. Obviamente habrá personas que tengan mayores conocimientos o que tengan conocimiento de la cultura, etcétera, etcétera, pero en general lo que se nos educa y cómo se nos educa, pues es África como un todo, ¿no? Como si fuera lo mismo el norte que el sur, como si los mismos grupos étnicos convivieran ahí, como si las historias fueran las mismas, y es que sí hay una historia igual que es la de todo el sur global, ¿no? Fuimos los países conquistados, fuimos los países colonizados, ¿por quiénes? Pues por, en este caso, pues Europa y Estados Unidos, y les digo, y ahora pues China, ¿no? Que se va presentando y que va haciendo colonialismo de una forma distinta, porque pues el colonialismo, al igual que muchas otras formas políticas, tiene muchas caras, no solamente hay una cara en ese sentido,
Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el tipo de ayudas que se dan, con el tipo de instituciones, planes y programas que se generan y se crean, ¿no? Aquí es una cuestión, pues no es de que esté bien o esté mal en ese sentido, no hay que ser maniqueos ni tan deterministas, sino pensar, bueno, desde quién y quién lo está asumiendo. En sociopedagogía y particularmente en desarrollo comunitario, algo que tenemos que tener siempre, siempre en consideración es a la comunidad, ¿no? No podemos desarrollar a una comunidad que no quiere una ser desarrollada o que no está buscando ese tipo de desarrollo, que esa es la otra y lo que generalmente pasa. ¿Por qué nuestros países, contando pues todo este sur global, tenemos un atraso tan grande en términos industriales? Bueno, pues porque la industrialización una no surgió en nuestros países y a la hora en la que se impuso, se trajo, se llegó, pues generalmente fue de una manera sumamente violenta. Pero ojo, eso también pasó al interior, ¿no? De estos otros países. Cuando en Inglaterra surgió la industrialización, pues todos los campesinos o muchísimos campesinos, si no todos, pues fueron violentados terriblemente para justamente sacarlos del campo y meterlos a las fábricas, ¿no? Y ese fue un proceso largo y doloroso. Y lo mismo pasó en todos los países, pero pasó de una forma mucho más orgánica de lo que ha pasado en el caso de México, por ejemplo, en América Latina en general, pero pues también de gran parte de Asia, prácticamente todo África, ¿no? Muchos países europeos que siguen teniendo pues un atraso, y esto según métricas de ellos mismos, que esta es otra cosa, ¿no? Ahora que hablábamos de la evaluación, bueno, ¿quién evalúa esto? ¿Quién hace estas métricas? ¿Quién determina esos números? ¿Quién determina a partir de cuánto se es rico, se es pobre, se es industrializado, no se es industrializado? Esta relación que tenemos con lo urbano y con lo rural, pues va justamente a determinar nuestra visión y la postura que tendremos ante eso. Yo obviamente pues tengo mi postura, mi visión de cómo deben ser las cosas, pero pues esa ni es la única, ni es la correcta, ni mucho menos. Esto es algo que se tiene que discutir constantemente, pero no podemos dejar de lado a las personas con las que vamos a trabajar, a las comunidades con las que vamos a trabajar, porque ellos son los que tienen que tomar esas decisiones. Hay una película, no sé si la han visto, que justamente se supone que es un caso de la vida real que sucedió en Malawi. Se llama El niño que domesticó el viento, me parece, que sí, me parece que es, ahorita les busco el nombre. No sé si siga en Netflix esta película. Em, Domó el viento, el niño que domó el viento se llama la película y justamente es esta tensión o esta situación en la que un niño a partir de ciertas formas educativas, cierta visión de las necesidades de su comunidad, pues con basura que han ido a llevar otros países. Ahora me enteré que Japón es uno de los grandes países que lleva basura electrónica y automotriz a África. Todo lo que ellos ya no quieren van y se los venden a estos países, ¿no? Países que tienen muy poco desarrollo industrial. Entonces, pues estos países compran a precios altísimos este tipo de productos y basura, ¿no? Tienen espacio, compran basura y de esa basura justamente este niño pues va a utilizar los recursos para crear energía eléctrica a partir del viento. Casos como ese va a haber muchísimos, tenemos muchos de esos casos en México a lo largo de todo lo que se llama el tercer mundo, y es el tercer mundo por términos de desarrollo económico e industrial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se creó pues todas estas justamente organizaciones internacionales, estas organizaciones globales, y parte de lo que determinaron fue, bueno, pues vamos a dividir el mundo y el mundo estaba en ese momento con dos grandes ejes políticos, el sistema capitalista y el sistema comunista. Eso en términos políticos, ¿no? Porque ambos, en términos económicos, pujaban por la industrialización.
de formas distintas y con visiones diferentes a largo plazo, pero si algo hizo estupendamente bien la URSS y ahora lo está haciendo China, justamente fue el desarrollo industrial, ¿no? Cuando la URSS surge, pues lo que eran los países que conformaron a la Unión Soviética, pues eran países completamente rurales y sumamente atrasados en términos de desarrollo industrial comparado con Europa, y lo que hicieron fue una industrialización aceleradísima, ¿no? A costa de, pues bueno, muchísimo sufrimiento de muchísimas personas, y por eso pues, se va a hacer esta determinación. El primer mundo son los países con más desarrollo industrial, capitalista. Después el segundo mundo era los países comunistas que tenían un alto desarrollo industrial, pero pues no tenían la economía liberal. Y por último, los países del tercer mundo, que eran los que no tenían desarrollo industrial. Hoy pues se dan muchas más clasificaciones, que ya no se diga primer mundo, que segundo mundo, que tercer mundo, que ahora se llaman en países en vías de desarrollo, países en, ¿no? Y hay unas clasificaciones ahí que, pues bueno, la pregunta es, ¿y quién determina esas clasificaciones? ¿Cómo surgen esas clasificaciones? ¿Con base en qué? ¿Y qué determinan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Em, Esta cosa que les decía de las visas entre impactada y molesta, porque pues a quienes no les piden visa, pues claro, a los europeos, a los estadounidenses, a los japoneses, porque a los chinos sí les piden visa, a pesar de que últimamente en la última década han metido una cantidad de dinero brutal en África y de formas sumamente macabras, ¿no? Porque si pensábamos que la ayuda o la intervención de Estados Unidos era terrible para generar dependencia, bueno, pues China le dice, quítate que ahí te voy, porque pues claro, ¿no? Llega China, construye aeropuertos, fábricas, carreteras, todo lo que llamamos infraestructura urbana, y no les dice, bueno, ahora tu deuda conmigo es altísima. No, si no me pagas en tanto tiempo, eso me pertenece. Entonces, prácticamente la mitad de los países pobres africanos ya son de China, porque China llegó a estas negociaciones con ellos. Y es una cosa sumamente complicada y sumamente fuerte, porque, pues, como que los bienes que determinan una nación, ¿no? Que determinan justamente la fuerza de infraestructura e industrial de un país, y que a partir de eso se van midiendo, pues no pertenecen al país, sino pertenecen a otro. Y eso, pues van a ser formas geopolíticas que van a determinar muchísimo la realidad inmediata, en este sentido de las oportunidades reales que vamos teniendo como ciudadanos, ¿no? La escuela va a jugar un papel importantísimo en esto. El desarrollo comunitario pocas veces se da en los espacios escolarizados o a través de la escolarización. Generalmente se da a partir de la educación no formal o de la educación informal. ¿Por qué? Porque es una forma justamente en la que se vincula a la comunidad de una forma distinta. La educación formal hay que ver quién la está impartiendo, con qué propósitos la está impartiendo y a quiénes la está impartiendo. La educación formal, desafortunadamente, ha ayudado y sigue ayudando a perpetuar estas diferencias tan grandes, ¿no? Por ahí les dejaba un video para una de las actividades de justamente el impacto que tiene la educación privada y la educación pública en el contexto mexicano. Pero eso se va a repetir en muchísimas otras latitudes mundiales. El milagro finlandés, ¿no? ¿Por qué la educación finlandesa es muy buena? Porque en Finlandia está prohibido cobrar por educar. Hay educación privada, sí, en un sentido más bien religioso, ¿no? Son instituciones que tienen sus propias prácticas, su propia visión de la educación, siempre respetando los planes nacionales, pero bueno, tienen la posibilidad de hacer estas otras, de imponer o de impulsar estas otras formas de pensar, pero no pueden cobrar por ello. Entonces, pues, sí o sí obligan a los ricos a convivir con los pobres. Y eso ha hecho justamente que pues, tengan muchísima más
posibilidad, ¿no? De generar relaciones entre ricos y pobres. La amistad como una de las formas de movilidad social va a ser sumamente importante. Nosotros en México lo ejercemos muchísimo con estas formas que le llamamos el compadrazgo. Y vaya, claro que si lo vemos en los políticos nos indigna muchísimo, pero son cosas que nosotros como mexicanos culturalmente hacemos. Siempre vamos a tratar de ayudar a los que están cerca de nosotros, ¿no? Entonces, si se abre un espacio de trabajo donde yo trabajo, no voy a buscar o esperar a que mi jefe contrate a la persona más indicada en términos de currículum y experiencia y tal, tal. No, si yo sé que un amigo necesita chamba, lo voy a recomendar a él. ¿No? Voy a pujar porque se queden las personas cercanas a mí, que sé que mi hermana, mi hermano, mis hijos, mi sobrino, mi tío, ¿no? Y vamos metiendo gente. El problema está, o uno de los problemas que tienen ese tipo de relaciones, justamente es que muchas veces, la mayoría de los casos, pues no somos críticos con eso, que no exigimos o que no esperamos que pues, la otra persona, oye, ya te metí, güey, ahora échale ganas, no me hagas quedar mal, tal. No, pues ya estás dentro, ya la hicimos, ¿no? A diferencia justamente de otros contextos como el asiático, en el que la amistad pesa muy poco en ese tipo de cosas y pesan muchísimos más otro tipo de relaciones. En Finlandia, pues justamente uno de los puntos por los que la educación no puede ser cobrada tiene que ver con que los ricos convivan y que den la lana, ¿no? Directamente a las escuelas y a los centros educativos, también de salud, pero en este caso educativos, y además, pues que se rompan estas relaciones en las que es imposible que nosotros en nuestra condición socioeconómica convivamos con los ricos de veras, ¿no? Pues siempre tenemos cercanos a nosotros personas que tienen más dinero que nosotros y personas que tienen menos dinero que nosotros, y eso nos va poniendo en cierta situación. Pero si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de ingresos que hay en México, es una brutalidad, ¿no? La diferencia y cómo se van segmentando esas formas. Por ahí hace un rato, no sé si todavía está circulando, había pues una publicación que alguien hizo en el que decía, el problema en México es creer que los ricos, ¿cómo es? Pues los ricos ganan 30,000 pesos. Para un rico, los pobres ganan 30,000 pesos y para un pobre, los ricos ganan 30,000 pesos, ¿no? Y 30,000 pesos, vaya, en el contexto en el que vivimos es un salario bastante decente, pero el problema está en creer que por ganar 30,000 pesos ya estamos entrando en otra clasificación, ¿no? Hay personas que ganan 140,000 pesos al mes y hay quienes ganan 250,000 pesos al mes y hay quienes ganan 1 millón de pesos al mes en México, ¿no? Y a la vez hay personas que ganan 6,000 pesos al mes que ganan menos, ¿no? Ahora con esta cosa de la mejora del salario y que sí afectaba la economía y que si no, etcétera, tiene que ver justamente con la necesidad de ir desapareciendo estas brechas tan terribles y brutales que hay. Y bueno, pues una de esas formas es justamente con la compensación salarial, pero los salarios siguen siendo una diferencia, una ridiculez de lo diferentes que son. Entonces, pues claro, si nosotros convivimos con personas que tienen un poquito más de dinero, pues vamos a sentir pobres, pero nosotros vamos a sentir ricos si convivimos con personas que tienen un poquito menos. Y ese poquito puede ser realmente muy poquito, ¿no? Porque en este país esas pequeñas diferencias van haciendo aparentemente unas grandes diferencias, porque va a depender si me compro el café en la esquina con la persona que lo vende en su carrito, ¿no? Que lleva los termos y que lleva el pancito y que me lo den en un vaso de unicel, así me meto a el Starbucks, ¿no? Con unos precios que... Pero pues hay personas para las que no representa un gasto, eh, o más bien es un gasto que pueden mantener sin ningún problema comprarse todos los días un café en Starbucks. Que claro, si lo comparamos con pues los ricos, ¿no? Pues es una diferencia enormísima. Y en ese sentido, justamente, pues vamos a ir viendo, o la idea es que pensemos esta cuestión con las instituciones y la geopolítica. No es nada más el que haya asociaciones, exacto, ¿no? O sea, que antes que todo, pues está el mostrar cierto estatus.
Tengo una amiga norteña, es de Tijuana, y me decía, ¿no? Que la cultura buchona se basa justamente en que se note que hay dinero. Y me decía, si hay dinero, se tiene que ver, pero si no hay dinero, no se tiene que ver, ¿no? Aquí lo importante es que se vea que hay. Entonces, claro que somos capaces de endeudarnos, de no comer, de irnos caminando en vez de subirnos al camión para poder demostrar que compramos ciertas cosas o que no hacemos ciertas prácticas o cómo voy a llevar mi lonche y comérmelo ahí, ¿no? Pues que vean que no voy, claro, que voy con ellos a y ahí dependerá muchísimo de justamente esta diversidad socioeconómica que existe, al menos en nuestro contexto, que es variadísima, y por 500 pesos cambia, ¿no? Ya no, ya va haciendo una diferencia, que tiene 500 pesos más de ingreso a la quincena, al mes, si tienen hijos, si no tienen hijos, todo eso que aparentemente es... en la cotidianidad aparentemente va a ser mucho, en la realidad no es nada, ¿no? Porque no importa si compramos el café en la esquina o si lo compramos en Starbucks o en alguna otra que sea más cara, seguimos siendo, pertenecemos a un grupo socioeconómico que tiene, una que tenemos que seguir trabajando, que tiene limitaciones, que nuestras oportunidades son realmente comparadas, ¿no? Con otros países, pues realmente limitadas. En Estados Unidos, una persona que gane en pesos son como 23,000 pesos mexicanos, ya se considera pobre. En México, un salario de 23,000 pesos ya se considera clase media. Y si bien la vida es más costosa en Estados Unidos, claro que sí, esas personas, que es justamente lo que está pasando en muchísimos países, México uno de ellos, con esto que se llama la gentrificación, pues realmente son personas que viven en Estados Unidos, que están empobrecidas en Estados Unidos y que vienen a México y su dinero, por supuesto que va a rendir de una manera impresionante, ¿no? Pero si allá, si un pobre gana que serán como $1,500, yo me imagino los 23,000 pesos, $1,200 por ahí, no sé, depende en cuánto esté el dólar, pero bueno, por ahí le ponemos una persona que gane $2,000 en Estados Unidos, que no se considera en la línea de pobreza, sino pues un poquito más arriba, y llega a México, tiene un salario que justamente pues, la mayoría de las personas quisiéramos tener de fijo, ¿no? 40,000 pesos al mes es un muy buen salario para la mayoría de nosotros. La realidad es que, pues, con 40,000 pesos también depende de dónde quieres vivir y qué nivel de vida quieres tener, si tienes, ¿no? Familia o no, etcétera, si tienes algún dependiente económico, si ahora, pues, bueno, cierta edad, pues nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros padres que también generacionalmente, ¿no? Muchos de nuestros padres pues sí tuvieron acceso a una pensión, muchos no, pero nosotros, o al menos yo como trabajadora, ¿no? Pues yo ya no tengo una pensión asegurada, tengo yo que pues hacer los trámites necesarios y yo dar de mi dinero para poder en un futuro tener una pensión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pues van haciendo muchísimo más complicado y nuestros ingresos a la hora decimos, ¿no? Pero pues 40,000 pesos en Estados Unidos no es nada, pero en México ya estamos hablando de que se puede tener cierto nivel de vida, ¿no? Y hay otros países donde, bueno, esos 40,000 pesos son muchísimo más, donde son muchísimos menos, etcétera. Entonces, esa línea de pobreza va a ser completamente relativa. ¿Quién la va a determinar? ¿No? ¿Y qué va a ser lo tolerable en cada uno de los países, en cada una de las culturas? Y dependiendo, por supuesto, también muchas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con formas religiosas. En la India, pues con toda esta cosa del sistema de castas, que se supone que ya no existe en términos legales, pero sí en términos prácticos y sociales, pues ahí están los de la clase más baja, la casta más, sí, baja, viene de la creencia de que pues el dios indio, no sé exactamente qué dios, pero bueno, el Dios principal se quitó pedacitos del cuerpo, hizo humanos, pues si los hizo de la planta del pie, pues son humanos que para eso están hechos, ¿no? Y entonces a los indios no les va a indignar ver personas en situación de pobreza extrema, a los indios ricos no les indigna, si a los ricos no les indigna, pues a los indios ricos menos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una visión religiosa que también está ahí presente y que
no solamente es religioso en términos espirituales e individuales, eso es muy occidental, sino pues la forma en la que se reglamenta y se regula la vida. Y en ese sentido, pues va a ser muy complicado, ¿no? Llegar y hacer cambios en la posibilidad de la transformación social real. ¿Por qué? Porque pues muchas veces las personas que están con la responsabilidad o las que están inmersas en eso no lo consideran como un problema, ¿no? Para muchísimos indios, vivir de la manera en la que viven pues es como deben de vivir. Ellos mismos no se indignan de su condición. ¿Por qué? Pues porque fueron designios divinos, religiosos, y no nos podemos meter con eso. Hay otros que no, ¿no? Que están también mucho más influenciados por otras ideas occidentales. Y aquí, más que es ver que estén bien o que estén mal, hay que entender que no, Occidente no es la única manera de ver el mundo. Ahora, pues con la crisis tan terrible que está pasando Occidente, justamente, pues China, ¿no? Como un país oriental que tiene otra visión de cómo debe de comportarse la sociedad, pues va imponiendo sus propias formas de esta socialización. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? En los países asiáticos. Y no, ojo, Corea y Japón no tienen tintes comunistas, socialistas, como China sí los tiene. Y aún así, la visión que tienen del trabajo es muy parecida porque no tiene que ver nada más con una visión económica, sino con una visión religiosa, cultural en la que el trabajo pues, es una cuestión social, ¿no? Y tienen una visión muchísimo más, en ese sentido, más comunitaria, más de pertenencia que lo que tenemos en Occidente. En Occidente somos sumamente individualistas. Estamos, pues, de nuestra base es individual, el individuo es lo que se privilegia por sobre todas las demás cosas en términos de leyes, en términos de visión, en términos de nosotros mismos entendiéndonos en la sociedad que lo que va a hacer en otras economías, en otras culturas. Y entonces, pues claro, ¿no? El trabajo va a tener una figura ahí muy complicada, muy distinta, porque la mayoría de las personas en Asia trabajan muchísimo, no solo por ellos, sino por el estatus familiar, por el estatus nacional, y pues, se ven privilegiados. Porque por supuesto que hay ricos en China, China es de los países que más ricos genera, hay ricos en Corea, hay ricos en Japón, pero pues también hay otros países que no están dentro de estas economías como pues Tailandia, como Filipinas, ¿no? Que siguen estos preceptos, estos conceptos sin tener o sin tener el desarrollo industrial que tienen estas tres economías asiáticas, que son las que más se han impuesto. Y entonces ahí vemos que no nada más es una cuestión de visión política, sino que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las bases religiosas que van a delimitar pues las formas de interpretar lo que es digno, lo que es correcto, lo que es justo. Por eso hay que preguntarnos quiénes van a imponer, quiénes van a dictaminar, quiénes van a coercionar de qué manera, a qué culturas, a qué países, para que nos comportemos de qué manera, ¿no? Pues nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, nosotros como mexicanos, y tenemos compartimos muchísimos vínculos económicos, religiosos, políticos con Estados Unidos, con Canadá, pero también con América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un bloque que por supuesto que hay diferencias entre la América hispana y la América anglo, pero no dejamos de tener un chorro de comercio, de consumir muchísima música, programas, películas. Es mucho más fácil, ¿no? Que nosotros consumamos, aunque nunca estemos o hayamos estado en Estados Unidos, por ejemplo, pues la mayoría de los mexicanos no tenemos visa y es complicado que la tengamos porque pues justamente ponen ciertos filtros, ciertos bloqueos de quién sí va a entrar, quién no. Por eso la cantidad de personas que entran de manera ilegal a Estados Unidos es tan importante porque es prácticamente imposible cumplir con las restricciones que ellos delimitan a ciertos países, ¿no? Porque nosotros fuéramos europeos, pues
sin problema, pues pasamos, ¿no? Nosotros no les podemos pedir visa a Estados Unidos, que económicamente y políticamente no es viable, no es algo que pueda suceder, al menos en el corto plazo, es algo que no podemos hacer por la dependencia económica que tenemos, por la relación política, por la frontera compartida tan larguísima. Entonces, pues son cosas que en términos de geopolítica van a determinar muchísimo las decisiones que nosotros podemos tomar sobre realmente el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestro país, según nuestros propios principios. Entonces, bueno, en términos de globalización, hay que ir pensando en eso, hay que ir reflexionando en eso, más allá de les digo, estas cuestiones de, yo puedo estar más de acuerdo con esta visión, ¿no? Capitalista, individualista, creer que realmente en el liberalismo está la solución, creer que no, ¿no? Y por tampoco estar de acuerdo con las formas, por ejemplo, comunistas. Esta cosa que pues de repente se ha limitado muchísimo, izquierda o derecha, capitalismo o comunismo, y en medio de eso hay un chorro de posibilidades, ¿no? Em, Justamente Paulo Freire, que estuvo en la cárcel por pues, ideas disidentes que fomentaban y que promovían estar en contra del gobierno brasileño en ese momento. Tiene que ver justamente con plantear nuevas posibilidades, ¿no? Posibilidades desde América Latina y no desde estas dos formas que en ese momento pues representaba la URSS, o bueno, en el contexto de Freire representaba la URSS y Estados Unidos. Y bueno, él decía, pues sí, pero hay otra posibilidad, ¿no? Todo lo que generó la teología de la liberación en términos católicos, pues no fue de mucho agrado para justamente las iglesias protestantes, principalmente en Estados Unidos. Y eso también podemos ver justamente el crecimiento de ciertos grupos religiosos con ciertas posturas políticas e ideológicas. En nuestro caso, el Islam todavía no es una religión ni predominante ni fuerte. Por supuesto que hay comunidad musulmana en México, pero no es algo que todavía sea tan común, ¿no? Como pasa en otros contextos. Para nosotros, pues que nos asumíamos como un país católico, pues bueno, ahora tenemos todas estas otras escuelas, iglesias cristianas, que por supuesto mucho de ello tiene que ver con la educación y con lo que se les permite, ¿no? La Constitución mexicana permite que haya educación religiosa siempre y cuando el Estado otorgue educación laica. Cualquier otro centro puede elegir educar desde principios religiosos. Y eso pues va marcando, ¿no? Cuando yo era pequeñita, el 98% de la población en México era católica. Hoy es más o menos el 83%. Aunque sigue siendo predominantemente católica la población, ya es un porcentaje considerable el que decidió que el catolicismo ya no era lo que le convenía, lo que le representaba, con lo que se identificaba, y fueron, ¿no? Creciendo estas otras iglesias. Muchas iglesias pues tienen muchos años, muchas otras iglesias van llegando a México, las misiones, ¿no? Y sobre todo, pues llegan a contextos de mucha vulnerabilidad sociopolítica, y no es casualidad que en el sur de nuestro país haya un crecimiento aceleradísimo de iglesias predominantemente estadounidenses, ¿no? Que vienen con recursos estadounidenses a abrir escuelas, a formar misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hacen este tipo de agrupaciones, ¿no? Y ojo, no tiene que ver con lo que creamos en términos individuales, espirituales, sino cómo eso va conformando políticamente las maneras en las que tenemos nosotros o no tenemos la posibilidad de tomar decisiones según nuestra realidad y según nuestras necesidades, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener siempre consciente en el desarrollo comunitario. Lo que yo crea que necesita una comunidad no es lo mismo que lo que la comunidad cree que necesita. Y si queremos que el proyecto funcione, si queremos que la intervención sea exitosa, tenemos que considerar lo que la comunidad cree que necesita, siente, ¿no?
cree, ya pensó, ya reflexionó cómo la comunidad identifica ese problema. Muchas veces el problema radica en que la comunidad misma no tiene claro qué es lo que necesita y sí tiene claro qué es lo que quiere. Son cosas distintas, ¿no? Pues yo quiero tener acceso a un centro comercial porque yo lo veo en las redes sociales, lo veo en la tele. ¿Yo por qué quedo al margen de esto? Y ahí está súper complicada la situación porque no, no podemos o no deberíamos negarles el derecho a querer integrarse a estas formas globales del mundo. Muchas veces, por ejemplo, eso pasaba con los pueblos mágicos o con el proyecto de los pueblos mágicos, era pues te doy una lana, tú arreglas el pueblo, pero que se vea pues, tradicional, ¿no? Folclórico lo llamaríamos en términos antropológicos. ¿Qué quiere decir esto? El folclore justamente es lo estético de las tradiciones, ¿no? Muchas veces la danza folclórica es pues, danza que está adecuada estéticamente, pero que no representa realmente cómo bailan las personas en su cotidianidad. Se, se retoman ciertos elementos característicos y se hacen más evidentes, ¿no? En antropología, el folclore, pues tiene que ver, o la folclorización, pues es complicada porque el folclore es algo que existe, es algo que se presenta, que tiene que ver justamente con la identidad estética de las poblaciones, de las comunidades, pero que puede vaciarse de sentido, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar vestimentas todos los días, ¿no? Bordadas bordadas a mano por ciertas comunidades y demás, pero no sentirnos identificados en términos ideológicos, en términos lingüísticos, en términos geográficos con esas comunidades. Nos gusta la parafernalia, la ropa, ¿no? El adorno. Y en ese sentido, pues hay un vaciamiento. Y eso pasa muchísimas veces en el caso de los pueblos mágicos en México. Muchísimas comunidades participaban de esta folclorización de sus comunidades para recibir dinero, para recibir turistas principalmente. Y eso, pues, les permitía mejorar en términos económicos su realidad, ¿no? Y además, pues había inversión directa, no solo del Estado, sino de particulares. Y claro que los pueblos mágicos en ese sentido ayudaron a muchísimas comunidades a tener mejores accesos a servicios, a vías, ¿no? Estar mejores conectados, a tener otra concepción en la geopolítica, pero no por eso mejoraban las condiciones identitarias de la comunidad. Muchas veces había muchos conflictos porque gran parte de la comunidad no quería y algunos poquillos sí querían y pues bueno, aunque poquillos fueran, traían esta inversión. Muchas veces al contrario, ¿no? Muchísimos decían sí, sí que venga y pocos eran los que estaban renuentes. Y hay que ver también renuentes a qué. ¿No? Porque no nada más es decir, ay, todas las formas clásicas o tradicionales de cultura son buenas, eso que se quede, todo lo nuevo hay que desecharlo. No, la cultura se crea y se construye a base de sincretismo, pero hay que tener mucha conciencia de qué es ese sincretismo, quién, cómo se está dando y si es algo de forma orgánica, ¿no? Entonces ya les había comentado esto el desfile, ¿no? Que ahora festejamos en México, que pues es a partir de la película de James Bond, sí, creo que sí es James Bond, ¿no? 007 porque soy malísima para esas cosas. Pero bueno, justamente Sí. a partir de esa película, sí, gracias, Pam. A partir de esa película, pues bueno, festejamos ahora y es algo que ya nos da representación, sobre todo a las personas de la Ciudad de México, de lo que es Día de Muertos, porque Día de Muertos ya no tiene que ver con la idea que nosotros decimos tradicional, pero fue la que la SEP decidió, porque ay, se me fue el nombre de este sujetito, Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas, él era de Morelia de Michoacán, y en Michoacán, pues justamente la cultura, sobre todo los purépechas, festejaban Día de Muertos como hoy tenemos esta idea de Día de Muertos, como lo que vimos en la película Coco y todas estas cosas de las flores en cempasúchil, eso es de los purépechas, con sincretismo católico, ¿no? Y eso es lo que vivió Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas dijo, esto es algo tan bonito que todo el país lo debe festejar.
Pero las personas del norte, que tienen muchísima menos presencia de grupos étnicos en grandes dimensiones o en grandes poblaciones, que realmente fueron muchísimos estados del norte que se fueron habitando por migraciones, no porque hubiera personas originarias ahí, por muchísimo tuvo que ver, pues por supuesto, la intento de desaparición de muchas comunidades indígenas, pero también por la geografía. Nunca fueron zonas muy pobladas, se han poblado por migrantes que no se ven reflejados con eso, ¿no? Que no se ven reflejados en esas tradiciones, pero que tienen que festejarlo porque la CEP lo impuso ¿no? Y hoy tenemos una sola idea de Día de Muertos como si solo hubiera habido un grupo étnico y como si todos los grupos étnicos mexicanos participaran de los mismos rituales de la misma manera y como si el sincretismo hubiera sido el mismo. Entonces esta cosa de ponernos bien puritanos y decir, no, hay que sacar el desfile de Día de Muertos, porque ¿qué está pasando con la tradición? Bueno, ¿qué tradición estamos hablando? ¿No? La tradición que fundó Lázaro Cárdenas, la tradición de cada uno de los estados, de los grupos étnicos, la tradición, ¿de qué tradición hablamos? Esto siempre va a suceder, ¿no? El sincretismo siempre se va a dar. Lo importante es que sea sincretismo y que no sea una imposición que se llama aculturación de una cultura sobre otra, ¿no? La diferencia entre el sincretismo y la aculturación es que la aculturación es una forma de sometimiento de una cultura sobre otra, una cultura dominante se impone sobre la otra y la otra, en aras de sobrevivir, va a adaptar la cultura dominante y pues va a haber una relación, pero no va a ser sincrética en el sentido de lo orgánico, de que sea de manera natural. Nosotros no podemos determinar o pujar por el sincretismo en términos estrictamente hablando, es algo que se va dando, ¿no? Es algo que como ciudadanos en la cotidianidad, como pobladores de un lugar, en la cotidianidad vamos tomando y vamos dejando ciertas prácticas, tomamos unas, dejamos otras, y vamos construyendo algo nuevo. Que eso en el caso, por ejemplo, de México, pues bueno, eso tiene que ver con todos los grupos indígenas que existían a la llegada de los españoles principalmente, pero de los europeos en general, y fuimos adaptando pues, el catolicismo, cristianismo que se trajo a las formas que existían acá, y eso ha dado como resultado pues fusiones interesantísimas en términos culinarios, por ejemplo, ¿no? Por eso la comida mexicana y peruana particularmente son tan famosas a nivel mundial, tan ricas, tan abundantes, pues claro, fue una mezcla de sabores, pero no se puso una sobre otra, sino que se mezclaron creando nuevas cosas. Hoy la comida mexicana pues, no tiene que ver con la comida indígena, pero tampoco con la comida española, ¿no? Es una cuestión propia que creamos entre intentar formar nuestra identidad en ese momento como nación. Hoy pues vamos haciendo lo mismo, ¿no? Tratando de sobrevivir a esta avalancha de consumo, de mercantilización de las fiestas, principalmente estadounidense, rescatar y tratar de identificarnos, pero también pues adaptándolo a las cuestiones modernas, ¿no? Adaptándolo a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Entonces, pues bueno, hay una mezcla que se va haciendo. Esto de pintarnos las caras ahora de Catrinas, pues cuando se vaya, y no es hace tanto tiempo, ¿no? Cuando yo era niña, nadie se pintaba la cara de Catrinas. Hoy prácticamente hay un día en el que todos los mexicanos salimos con la cara pintada de Catrinas. Está mal, está bien, ¿no? La Catrina misma, que era una manifestación política creada por Guadalupe Posadas, luego retomada por Diego Rivera y pues ahora tan popular y prácticamente vemos una calavera vestida y le decimos Catrina y pues no, la Catrina tenía ciertos rasgos particulares. ¿Por qué? Pues porque lo vamos adaptando a nuestra cultura, porque nos gusta, nos sentimos representados en ello. Hay otras cosas o de pandas, ahí dependerá de la astucia de quien se pinte, pero claro, ¿no? ¿Por qué podemos pensar en estas cosas y por qué hacemos estas bromas y demás? Porque es algo que ya está interiorizado, que es algo parte de nosotros, que hemos adaptado, y que nosotros estamos viviendo en el presente la cultura de esa manera, ¿no? No nada más es lo que ha pasado, sino en este sentido también pues lo que vendrá, ¿no? Cómo las infancias de hoy van a
pensar estas fiestas y las van a ejercer con tanto dinamismo. El Día de Muertos es algo que no se festejaba en otro país que no fuera México y ahora pues hubo un crecimiento súper fuerte. Muchísimo ayudó esta película de Disney de Coco a que se llevara esta visión, pero además es una visión sumamente blanqueada y romántica de, ay, el recuerdo, qué bonito, tal, no, cuando en realidad es algo muchísimo más poderoso, ¿no? Los muertos siguen estando entre nosotros. No es nada más esta cosa, ¿no? Muy en la película de Coco de que vaya, a mí me gustó la peli, creo que hicieron una muy buena chamba en la investigación, etcétera, etcétera, pero no deja de haber un blanqueamiento en la visión que se tiene, pero que tampoco, ¿no? Nosotros mismos tenemos esta relación tan brutal que se tenía con la muerte como si lo tenían otras comunidades, ¿no? En las comunidades purépechas. Claro, esta cosa es una que a mí me volaba la cabeza, ¿no? De todo un solo color y tonos arena y blancos y beige, no sé qué. Lo importante eran los colores, el papel picata, pero por supuesto que eso representa, ¿no? Parte de lo que nos identificamos hoy. Si yo voy a poner una ofrenda en mi casa, pues yo quiero que combine con la energía que estoy tratando de ponerle a mi mobiliario y a mi en la oficina o si se va a poner en el Starbucks mexicano, van a poner su ofrenda, pues claro que va a ir con los rasgos de estos grupos y así es como se van mutando estas cosas. En el momento nos pueden parecer aberraciones y también hay que tener mucho cuidado justamente con el blanqueamiento y con la folclorización, ¿no? Porque a lo mejor nosotros ponemos una ofrenda porque está de moda, porque lo que sea, o vamos al desfile de Día de Muertos porque nos gusta la fiesta y no tanto, la pachanga pues y no tanto la celebración del Día de Muertos, tal. Pero hay personas para las que sí representa todavía, ¿no? Tiene una representación muchísimo más profunda, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Si ustedes van a Michoacán, en Morelia pues ya también está muy blanca la cosa, pero si se van saliendo y van a las comunidades aledañas, la gente sigue desenterrando a sus muertos que tienen un año que en el primer año de muertos del familiar y eh, que llegue a las fiestas, ¿no? Se desentierran los huesos de las personas y se pasean esos huesitos, se hace un recorrido que tiene que ver con iglesias y con centros religiosos y demás, y es algo que pues, a nosotros ya, ¿no? En esta cuestión urbana, en esta cuestión de consumismo, en esta cuestión de un vaciamiento de las prácticas, de las tradiciones, pues nos parece hasta rarísimo, ¿no? Hasta malvado, ¿cómo vas a desenterrar un muerto? ¿Por qué vas paseando huesos de muerto por ahí? Pues claro, para hay comunidades a las que todavía les representan cosas sumamente profundas que tienen que ver con su identidad y que tienen que ver con los procesos de relacionarnos entre otros, ¿no? Entonces, más allá, ¿no? Lo que hay que, la invitación que les hago es, más allá de decir, no, es que eso está bien o eso está mal, entender por qué se dan esos fenómenos, quiénes están impulsando estas transformaciones y ahí sí, pues ser muy críticos, ¿no? En, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me está diciendo esto? Porque ahora, pues les decían, en Estados Unidos, pues también festejan ya Día de Muertos, sobre todo en la parte de la frontera, ¿no? Pero ya hay un chorro de lugares y hay mexicanos en muchísimas partes de Estados Unidos, prácticamente todo Estados Unidos hay mexicanos, hay zonas donde hay más, pero bueno, todo Estados Unidos hay. Y pues claro que pues, se van fusionando y se van, y ahora pues bueno, ¿no? Si yo soy anti-Trump, claro que festejaré el Día de Muertos. Y en series que pues otra está viendo una serie y sale el Día de Muertos y yo, pues mira, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque así se va transformando esto y algo que a mí siempre me da para pensar y con eso quiero terminar esta sesión, es ir pensando, bueno, que hacia dónde tenemos que empujar nosotros en sentido de la visión de desarrollo, ¿no? A la resistencia a estas fuerzas que llegan con el mercado, con las formas colonizadoras modernas o los imperialismos modernos y la resistencia de lo que nosotros consideramos como tradiciones, como identidad,
o asumirnos como parte de una gran cultura, que es prácticamente lo que está pasando en el mundo gracias al consumismo, gracias a las formas de producción y de la mercantilización, en las que pues ya no importa dónde estemos, ¿no? Las fiestas son las mismas. La gente en todo el mundo festeja Navidad con Santa Claus y arbolito, no porque festejen Navidad. Hay países musulmanos o países budistas que no festejan Navidad, o países hinduistas, la India, ¿no? Y tienen pues todo adornado de Navidad porque no tiene que ver con el nacimiento de Cristo, no tiene que ver con toda la tradición cristiana católica, sino con la fiesta, el consumo, el comprar cosas y regalar cosas. Y entonces, ahí hay una cuestión que a mí me parece que tendríamos que estar pensando constantemente en el, bueno, ¿por qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es nuestro lugar en esto? Y ahí, pues, no hay una única forma, no hay una única respuesta, pero sí es algo que tenemos que discutir como comunidad, que tenemos que poner en la mesa, porque precisamente si queremos que haya un desarrollo que venga de la comunidad y que la comunidad asuma como propio, pues, tiene que hacer sentido para ellos, ¿no? Ya esta visión de darles, llevarles el avance nosotros desde fuera hacia ellos, pues es algo que hoy en día es bastante criticado, ¿no? Justamente ahora que estuve en Malawi, tuve la oportunidad de ir a una biblioteca, una librería, tienen muy poquitas, pues sí, tiendas o servicios de este tipo. En una de las pocas librerías que hay, el 90% de los libros que se vendían tenían que ver con la visión propiamente africana y una crítica hacia el intervencionismo extranjero, principalmente blanco, occidental, que, pues bueno, años de colonialismo dejaron una fuerte huella en África, igual que en América Latina, igual que en la mayoría de los países asiáticos, en las que seguimos, ¿no? Ahí debatiéndonos en, bueno, ¿qué es eso que somos nosotros y qué camino queremos tomar? Y bueno, pues justamente la comunidad africana pues está haciendo lo mismo y Occidente, pues bueno, está teniendo una gran crisis. Por ahí muchos historiadores ya desde hace mucho tiempo hablan justamente del fin de Occidente, el fin de Occidente como ideología, ¿no? No en términos geográficos, no es que vaya a explotar Estados Unidos y ya desaparecieron. No, no, las ideas que que prevalecieron o que se impusieron en todo el mundo por mucho tiempo, bueno, pues hoy están en jaque, están ellas mismas por sus mismas prácticas deslegitimizadas, con falta de credibilidad, con pues toda una crisis ahora, por ejemplo, de derechos humanos. Y ellos fueron los que inventaron esto, ¿no? Ellos fueron los que nos dijeron, no, no puedes hacer eso y tienes que respetar y tienes que no sé cuánto, y hoy vemos que eso no se sostiene y justamente pues nos hace pensar, y se están imponiendo otras formas, ¿no? La oriental ahora es una forma en la que pues justamente es una alternativa que se está encontrando en muchos sentidos, no necesariamente es la mejor y no es la única definitivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es la invitación a eso es pensar justamente, bueno, ¿para qué educamos? Educamos para resistir, para conformar estas propias identidades y seguir arraigándonos a eso, o educamos para integrarnos en estas dinámicas globales, mundiales, ¿no? Que tienen una sintonía mucho más... em, pujando a lo occidental, pero pensando en lo global, como lo intentaron hacer, como estas organizaciones como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, pues representan, ¿no? Pero pues muchas otras a las que nosotros queremos o creemos que hacen esta cosa de beneficios, como pues Greenpeace, Amnistía Internacional, los derechos humanos, la vigilancia de derechos humanos y bueno, un chorro de Médicos Sin Fronteras, etcétera, pues todas ellas son organizaciones occidentales que, ojo, no digo que los participantes o quienes están involucrados en ello no hagan genuinamente un esfuerzo por mejorar las condiciones de las personas con las que trabajan, pero sí es importante pensar en qué se están basando para hacer eso.
¿no? Porque, pues, por supuesto que muchos de ellos se dejan su vida por tratar de cuidar y proteger estas poblaciones en riesgo, pero muchas veces, ¿no? Es solamente pues un paliativo ante lo que sus propias formas culturales están generando. No sé si alguien tenga algún comentario sobre esto, además de lo que ya estuvieron poniendo aquí en el chat. Si alguien quisiera hacer un comentario final. Y si no, pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Denme un par de días, por favor, para ahí medio comprender todo lo que estoy haciendo y lo que está pasando con mi vida, que esto de no dormir, pues está muy locochón. Em, y les paso el concentrado de las actividades para que por favor ustedes me ayuden cotejando que estén todas las calificaciones de todas las actividades que hicieron, que las calificaciones correspondan a las actividades que ustedes hicieron y que no me falte evaluarles nada, ¿no? Todavía estamos a tiempo, todavía quedan 3 semanas de trabajo, así que todavía tanto yo como ustedes podemos ir ahí corrigiendo lo que se tenga que corregir. Y les haré llegar también en estos días, les digo, el cuestionario para que me ayuden a mejorar, pues bueno, el contenido que preparé para este semestre, las formas de trabajo, los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues si no hay más que decir, muchas gracias por esta sesión, por su comprensión absoluta a todo este caos que hubo las 2 últimas semanas y a, pues bueno, ¿no? Esta evaluación. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y bonita noche. Hasta luego, profesora. Gracias, maestra. Gracias, Chao. Bye. maestra, descanse. Igual, gracias.